Que bonito, un dos últimos temas de Luís Cepeda e hoxe temos o prazer, o orgullo de que nos acompaña aquí na revista. Que tal? Moi bons días. Moi bons días, moi ben. Que bonito, que significa que bonito para ti? Hombre, que bonito un recordo, máis unha lembranza de aqueles momentos con esa persoa. É un tema que fixen con esa persoa que non nos vas a decir o nombre, ou si? No, empezou no Pepe Bernabé e rematamos os dous o tema, entón son cosas de Pepe. A mí deixame en paz con eso. Bueno, sí, dinos. Non, ben, que o tema seguiu adiante con el e moi ben, a verdade, moi contentos os dous. Cepeda, estás de xira. Sí. Con Sempiterno Tour. Aí estamos. Estás mañán en donde? Contanos. Mañán estou en Ourense, no Auditorio Municipal, e logo o domingo toco en Santiago na sala Capitol, perdón, madre mía. Bueno, é que claro, a resaca do Land Rover nós tamén che entendemos, non? Porque Sí, foi unha noite dura, non? Ata unha da mañá aí. Bueno, trending topic, hai que decilo, ademais, ás 11 da noite xa eras trending topic. A xente moi activa no Twitter. Bueno, e a xente gustalle Cepeda, por qué? Por que crees? Eles No, pero sabrán. ti por que crees? Ti que intentas transmitir coas túas cancións? A ver, eu son cantautor, eu compoño todas as cancións que canto e intento transmitir unha etapa da miña vida ou a veces tamén invento, sabes? Pero moitas veces escribo sobre as miñas vivencias, entón a xente o que fai é que esas vivencias as transportan á súa vida, non? É que eu intento que esas letras podan ser parte da súa vida e das súas experiencias no amor, no desamor, na política, cos seus pais, etc. Eu escribo de todo, non só de amor. Claro, eso quería preguntarche, non? Porque a veces parece que nos quedamos en, bueno, estas novas xeracións só falan de amor e desamor. Acabas de decir de política, de economía. Vas introducindo temas de actualidade. De economía todavía non, pero... Pero tes un tema aí, Pois hai un filón que ver, non? E intento ser un pouco tamén, no anterior disco tamén escribín sobre refuxados, sobre o bullying, entón intento falar de cousas que a min personalmente afectanme moito, entonces, pois é eso. Intento que a xente vexa o que veo eu na cabeza, sabes? Como crees que fostes mudando desde os teus comezos ata o de agora? Como foi cambiando, Luís Cepeda? Hombre, ha cambiado moito o entorno musical tamén porque vou avanzando a un entorno moito máis pop rock. Tamén adquirí moita experiencia nos concertos, na industria musical, dende o primeiro día que saín aí a tocar en Zaragoza, creo que foi o primeiro concerto. Hai moitas tablas xa, sabes? Isto é unha carreira de fondo, apréndese todos os días cousas novas, ao final, o que eras ou non, e a medida que pasa o tempo vais aprendendo cosas novas. Supoño que non será o mismo tocar, cantar nun sitio así pechado que diante do público, non? Que é o que che aporta a ti o público, as túas fans, os teus fans? Aportanme, evidentemente, a felicidade de estar nun concerto que canten as túas cancións que has escrito ti na casa o coproductor. Eso é como que un diseñador venda os seus mobles, sabes? É a mesma sensación. Ver un traballo ben feito, sabes? Que a xente disfrute as cancións, sobre todo. Bueno, sabes que os artistas te teñen que escoitar cousas boas deles mesmos e cousas, pois non tan boas, non? Non, é que nos chamou, estábamos agora con a entrevista contigo, e chamounos unha moza, Raquel Moreno se chama, e di que non lle gustan as túas cancións. Espera, imos a saludar. A Raquel, que tal? Moi bons días. Hola, buenos días. Ui, esa risa non sei eu de que non che gusta nada Luís Cepeda. Raquel, estás nun club de fans de Luís Cepeda. Sí, bueno, yo llevo siguiendo a Luis, como mucha gente, desde que salió de la academia, bueno, desde que estuvo en la academia, y bueno, pues su música nos llegó, él como persona nos llegó y solo podemos hacer que apoyar su música. No nos queda más remedio, ¿no? Y lo hacemos encantadas. Raquel, ¿coñeces personalmente a Cepeda? Sí. Es más, he hecho su gira prácticamente, casi he ido a casi todos los conciertos y es un placer cada vez que vamos a los conciertos, los disfrutamos al máximo. Mira unha cousa, pero nunca falastes con el directamente, ahora non estás aquí en persoa, pero nós desde a revista, desde este programa de Televisión de Galicia, damos a oportunidade de que lle digas o que ti queiras a Luís Cepeda.
Bueno, pues yo, hola Luis. Hola. Nada, pues solo darte las gracias por tu música, porque es la banda sonora de nuestras vidas, de nuestra, como tú dices, eres compositor, pero plasma los sentimientos de todos y eso pues hace que nos lleguen tu música, tus canciones y que los disfrutemos al máximo. Pues muchas gracias, joder, qué bonito recibir una llamada así, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo te llamas? Perdón, que no lo vi en el rótulo. Raquel. Raquel, perdón, lo siento. Que encantado, que a ver si nos vemos pronto. No sé si vas a venir a algún concierto, pero... Ojalá. Bueno, pues ya, escríbeme desde la cuenta y ya hablamos. Pero dille algo máis, que mira canta cosas bonitas che dixo, Luis, por favor. Convida a un concerto, non sei, algo. Claro, pero ¿de dónde eres? De Córdoba. De Córdoba, voy, en el de Sur. Igual si quieres venir de Sevilla, estás invitada. Nada, no, yo invitaciones no. Pero Los Raquel, pagos hai un segredo que non lo podes contar, porque ti, non sei se igual por motivos personales, supoñemos, non podes achegarte a Galicia, pero sabes de alguén que agora mesmo está subida nun tren ou vai a subir para vir a Galicia a ver a escoitar a Cepeda. Sí, sé de muchísima gente que ahora mismo está viajando a Galicia. Es más, yo iba a ir al de Orense, pero por trabajo al final no he podido subir desde Córdoba, pero sí que sé que de muchísima gente desde todos los lugares de España está yendo para Galicia para los 2 conciertos que tiene este fin de semana. Y allí por Twitter vamos viendo cómo está llegando la gente, sus viajes, cómo nos cuentan cómo van viviendo esos viajes y la emoción que se siente de ir a un concierto de Luis. Guau. Sí, yo sé de esa gente que lo voy viendo en Twitter también. Guau. Sí, sí. Vexoche como emocionado, de todo, No, o sea, es que que se moven desde o sur de España ata o norte es para bonito verche e escoitarche. que se hagan 1000 kilómetros para ver un concierto, la verdad. Bueno, en este caso 2, porque seguramente las que vayan con ese se van a Santiago también. Pero bien, bien. E imos a despedir a Raquel, se che parece, non sei se queres decirlle algo. Sí, que muchísimas gracias por todo lo que hacéis ahí desde las cuentas estas de Twitter, etcétera, que lo veo todo, o sea, que ya lo sabéis que lo veo todo. Y que nada, que nos vemos a ver si te vienes alguno, a ver si coincide Sevilla que te puedas venir o cualquiera que estás invitada. Ojalá que sí, suerte en los conciertos de este fin de semana, que creo que no te va a hacer falta, seguro. Bueno, a ver. Raquel, moitísimas grazas por entrar en directo neste programa, a revista desde aí, desde Córdoba. Grazas por axudarnos a darlle esta sorpresa a Cepeda. Graciñas. Gracias. Gracias, un saludo. Adiós. Bueno, é unha sorpresa por outra, porque eu quería pedirche algo. Que queres pedirme? Queda, mira, é a 1:36. Rematamos este programa sobre a 1:41, 1:42. Apeteceche quedar connosco e interpretarnos en directo aquí neste estudio unha canción? Claro, por supuesto. Sí? Con muchas Faltaría palabras. más. Vale, pues decimos ya a toda a xente que se quede aquí. Sí, Vale. sí, ahora canto. Vale, perfecto. Non teñen entrada, e se ali van a estar protegidos do sol, mañán en Ourense, no Auditorio Municipal, e o domingo, aquí en Santiago, na Sala Capitol, concerto de Luis Cepeda. E nos temos o orgullo, o prazer de ter un adianto aquí na revista. Que nos vas a interpretar? Otro día más. Outro día máis, con ese outro día máis, despedímonos ata o vindeiro luns. A revista, moitísimas grazas, un placer contar contigo. Un placer. Cando queiras. Otro día más, es un día menos para olvidarte, echarte de menos. Pensé en llamarte, será mejor que no voy a lastimarte. Prefiero lejos y yo, que ni a veces me entiendo, como para entendernos los dos. Sigamos creciendo, por tu bien mejor separados. Que me conozco la película y los buenos se mueren primero. Con el tiempo ya lo entenderás, que me voy solo porque te quiero más de lo que tú puedas imaginarte. Pero es tiempo de punto y aparte. Si mañana te vuelvo a encontrar, que sepas que otro día más es un día menos para olvidarte, echarte de menos. Pensé en llamarte, será mejor que no voy a lastimarte. Me fui
Lo hice por ti, pa' que tengas la oportunidad de ser la de antes más feliz. Hace días que pasé por aquel bar, te vi. Aún me duele, pero volverás a sonreír más de lo que tú puedas imaginarte. Pero es tiempo de punto y aparte. Si mañana me vuelvo a encontrar, que sepas que, y si me olvidas, solo intenta recordar que busqué la salida porque te quería. Tu sonrisa nunca debería estar escondida. Y si me olvidas, solo intenta recordar que me fui de tu vida porque te quería. Y estar en la tuya era lo mejor de la mía. Otro día más es un día menos para olvidarte, echarte de menos. Pensé en llamarte, será mejor que no. Voy a lastimarte, prefiero lejos. Otro día más es un día menos para olvidarte, botarte de menos. Pensé llamarte, será mejor que no. Voy a lastimarte, prefiero longe. Moitas gracias.